Buenos días, hermanitos. Dios les bendiga grandemente, amados hermanos. Vamos a dar comienzo a este estudio de la mañana. Manito Lester, si nos puede hacer la oración inicial, por favor. Oramos, hermanos. Padre celestial, en este momento te damos las gracias, Señor, porque nos has sido fiel, Señor, porque nos has bendecido toda esta semana. Seguro que nuestros hermanos han sido muchas bendiciones en sus hogares. Te damos gracias por todo, Señor, primeramente por la vida también que nos está regalando el día de hoy. Igual a toda nuestra familia, Señor, gracias por cuidarla y por siempre bendecirla, Señor, en su hogar. Pedimos en este momento que todo lo que vayamos a hacer, Señor, sea para tu honra y tu gloria, y que pongamos nuestro corazón, Señor, y nuestra mente dispuesta para adorarte. Y todo esto lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Continuamos entonces con el libro de Apocalipsis. Ahora su Biblia, hermanos, vamos a hacer un pequeño recuento de lo que hemos venido estudiando en estos últimos meses. Sabemos que Apocalipsis es un libro de revelación, es un libro que ve el apóstol Juan por mano poderosa de Jesús en la isla de Patmos. Estamos estudiando lo que es el rollo que cogió Jesús de la mano derecha del Padre en el trono. Ese rollo o ese pergamino que tenía en ese momento de la visión 7 sellos. Y Jesucristo, por ser el merecedor y el digno, el vencedor, pudo tomar ese libro. Buenos días, bendición, Marita. Pudo tomar el libro y pudo desatar cada uno de los sellos. Entonces observamos que el primer sello es el de Jesús. Es el que va a entenderse en este libro, que él es el que tiene la preeminencia, él es el que tiene realmente el conocimiento para abrir este libro. El segundo sello veíamos que era ese caballo bermejo y el que lo montaba, que se llamaba persecución. Sabíamos que era el poder civil contra la iglesia. ¿El poder civil de quién? Del imperio de Roma, que es el que estaba gobernando a la región específicamente de Jerusalén, Israel y sus alrededores. El tema es que ¿qué sufría la iglesia con el poder civil de Roma? Recordábamos que sufría porque ellos tenían alianzas humanas, inclusive con los mismos judíos, con el Sanedrín. Ellos decían que se había levantado una secta y tenían que meterlos presos y cautivarlos a todos. Y era algo que legalmente ellos no podían estar. Ellos legalmente no podían alabar a Dios, sino que era una secta que se había levantado contra el judaísmo. Tercer sello, sabíamos que era la guerra económica que se iba a implantar en ese momento con el imperio de Roma, donde el jornal del trabajador no le iba a dar suficiente, sino para comprar el alimento escasamente de un día, y era el jornal laboral entero. Era una guerra muy difícil. Entonces, cuando hay poder de persecución civil, hay poder económico, lo que viene es hambre, viene muerte, y ese es el cuarto sello que seguía el Hades y montaba en ese caballo amarillo. Recordamos algo importante que tiene que ver con el estudio de hoy. El Hades es el lugar de espera. Yo quiero recordarte algo importante. Cuando Jesús estaba en una cruz, el ladrón de la izquierda y el de la derecha se acuerdan que empezaron a injuriarle. Pero hubo uno de ellos que tuvo arrepentimiento y le dijo al maestro: Maestro, ten misericordia de mí. Y Jesús le respondió: de cierto te digo que hoy estarás conmigo ¿en dónde? En el paraíso. Entonces el Hades tiene dos lugares. El paraíso, que en el Lucas 16 lo encontramos como el seno de Abraham, y tiene el lugar del infierno o tártaro o lugar de castigo donde fue el rico. Entonces es importante recordar eso porque vamos a estar estudiando acerca de ese pasaje. Quinto sello, los santos mártires reclamaban la venganza de la causa, es decir, que ellos tienen memoria
de las cosas que están sucediendo en la tierra, en la iglesia específicamente. Y no pedían venganza, sino era el testimonio de la palabra. Jesús había prometido vida eterna. Ellos estaban pidiendo eso. Estaban pidiendo que se cumpliese ya la palabra de Dios. Sexto sello es el anuncio de ese poder perseguidor de Roma contra la iglesia. Es solo el anuncio en el sexto sello. Luego que empezamos capítulo 7, empezamos a observar cómo ya se va a empezar a hacer daño a la tierra, cómo vienen los ángeles y ejecutan juicios. Pusimos ejemplo de los ángeles, por ejemplo, que estuvieron con Abraham, que acompañaron a Abraham hasta el camino, y luego Abraham se quedó, y ellos continuaron ¿a dónde? A Sodoma y Gomorra, específicamente a la casa de Lot. Y ellos hicieron un juicio contra Sodoma y Gomorra, temporal, no definitivo. Y varios juicios observamos tanto con Jeremías y Ezequiel, que tenían la semejanza de cuando cayó Babilonia, de cuando el arcángel Miguel fue retrasado por los medo-persas, guerras espirituales. Y eso es lo que determina el daño que se hace a la tierra. Es un daño temporal, no es un daño definitivo, porque si no, hoy usted y yo no estuviésemos aquí, si hubiera sido el Armagedón o el día final de Dios. Empezamos ahora con el capítulo 7. Ya habíamos visto los 144,000 que estaban ¿en dónde? En la tierra, hermano. Eran los hermanos de la iglesia primitiva. ¿Qué continuamos diciendo en el verso 9 del capítulo 7? Lo pueden leer. Apocalipsis 7, verso 9, ¿qué sigue diciendo la palabra? Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Amén, hermano. Importante reconocer y saber lo que está pasando. Hay un cambio de argumento, hay un cambio de texto, hay un cambio de visión. Después de esto, ¿qué estaba viendo él? Él estaba viendo cómo los 144,000 estaban alabando a Dios y eran de las tribus de Israel, que estaban allí. Y eran números simbólicos que Juan estaba viendo aproximadamente, o le puso literalmente, pero el tema es que es un número simbólico de 12,000 por cada tribu. Después de eso, cambia el tema. Vi una enorme multitud de todo pueblo y toda nación y tribu y lengua, que eran tan numerosas que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono del Cordero. Vestían túnicas blancas y tenían en sus manos ramas y palmeras. Importante determinar en este texto la ubicación de estas personas, la localización de ellos. Los 144 están en la tierra porque están ejerciéndose con ellos un juicio temporal, no es un juicio definitivo. ¿Qué sucede o qué tenemos que hacer nosotros para estar delante del trono de Dios? ¿Qué tengo que hacer yo para estar delante del trono de Dios y ver a Jesús y ver al Padre cara a cara? ¿Qué tiene que pasar en mi vida? Por ejemplo, pregunto. Es parte, hermana. ¿Qué más? Para yo poder ver a Jesús cara a cara, ¿qué tiene que pasar conmigo? Amén. Es necesario. Para yo estar delante del trono del Cordero, yo tengo que estar muerto, hermano. Yo no puedo ver el trono del gran Cordero, ni a Jesús ni al Padre, en esta condición. Nosotros andamos hoy por fe. Esta gente está por vista, hermano. Y le verán cara a cara, futuro. ¿Se acuerdan el pasaje? Y le verán cara a cara. Al Padre nadie ha visto jamás, pero le verán cara a cara. Ellos le están viendo. Vamos a estudiar. La gran multitud innumerable es la iglesia victoriosa delante del trono de Dios. Victoriosa porque venció. A pesar de ser relativamente pocos los salvos, para el ser humano el número es imposible de contar. Volvemos al 7:9. Después de esto vi una enorme multitud de todo pueblo y toda nación, tribu y lengua, que era tan numerosa que nadie podía contarla. No, Juan escribe eso porque es como nosotros. Yo no la puedo contar. Es numeroso, es muy grande lo que estoy viendo. Mateo 7:13, vamos a leerlo.
Mateo 7:13. Cuando Jesús está hablando acerca de este pasaje, 7:13, dice la palabra, y 14, solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es ancha y la puerta es ancha para todos muchos y escogen ese camino. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida eterna es angosta y el camino es difícil y solo unos pocos los que alguna vez la encuentran. Jesús, hablando en el Sermón del Monte, mencionaba que son pocos, quizás son pocos, pero para nosotros es imposible de contar. O sea, ¿se dan cuenta que lo que está observando Juan es una gran multitud enorme de personas, pero para Dios son pocos? Quiero que entiendas el pensamiento de Dios. Tú te puedes parar, voy a poner un ejemplo muy fácil de entender. Te puedes ir a un estadio de fútbol, el Santiago Bernabéu. ¿Cuántas personas caben ahí, Lester? Tú sabes de fútbol, yo poca cosa. 30.000 personas. Para mí 30.000 personas puede ser mucha gente. Puede ser muchas personas, pero para mi Dios, Él le va a decir son pocos. Porque hay 30.000 personas ahí, pero Madrid entera tiene 8 millones. Esos son muy pocos. 30.000. O sea, es un contexto de lo que está observando Dios y lo que está observando Juan. Este texto destruye la idea, hermano, importantísimo, destruye la idea de que algún número de los salvos de irán al cielo es limitado. Hermano, eso se cae con este pasaje. Cuando a mí me dicen, ciertos números son únicamente los elegidos y esos son los salvos, se cae con el pasaje de Apocalipsis 7:9, vi una gran multitud que nadie podía contarla. Nadie podía contarla. El número de los fieles que habían pasado de esta vida a la presencia de Cristo ya era innumerable. ¿Sabes cuántas personas están en el paraíso hoy en día? Yo no sé cuántos miles de millones, hermanos. Y para Dios sigue siendo poco. Vemos que la promesa de Dios a Abraham se hace realidad en el reino de Jesús. ¿Qué promesa le dio Dios a Abraham? La escuela dominicana lo sabe muy bien. ¿Qué promesa le dio Dios a Abraham? Como la arena del mar, como las estrellas del cielo, será incontable. Para ti, Abraham, es incontable, pero yo soy Dios y sé cuántos cabellos tienes. Yo soy Dios y sé cuántas personas son. Yo soy Dios y sé el número innumerable que Juan no cuenta y Alejandro no sabe. Por ejemplo, que no lo desconozco. Vamos esta es la promesa de Abraham. Vamos al libro de Hebreos 11, por favor. Hebreos 11. Hebreos 11, versículos 12 al 16. Dice la palabra de Dios. Hebreos 11, del 12 al 16. Así que una nación entera provino de este solo hombre, quien estaba casi muerto en cuanto a tener hijos. Una nación con tantos habitantes que como las estrellas de los cielos y la arena de la orilla del mar, es imposible de contar. Todas estas personas murieron aún creyendo lo que Dios le había prometido. Y aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos y aceptaron con gusto, coincidieron que eran extranjeros y nómadas aquí en este mundo. Versículo 14. Es obvio que quienes expresan así esperan tener su propio país. Versículo 15. Si hubieran añorado el país del que salieron, bien podrían haber regresado. Versículo 16. Sin embargo, buscaban un lugar mejor, una patria celestial, y por eso Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Innumerable, incontable. Libro de Gálatas 3:7, ¿qué dice, hermano? Lo pueden leer. Gálatas 3:7. Es un número para Juan que no lo puede contar. ¿Qué dice Gálatas 3:7? Saber, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Amén, hermano. Somos de la promesa, hermano. Pertenecemos a la promesa. Es un número incontable para Juan. Es una nación grande.
¿Dónde estaba la gran multitud? Yo pregunto a las palabras de Dios, ¿dónde está esa gran multitud que Juan no puede contar? Están delante del trono de Dios, como dice Apocalipsis 7:9. Están delante del trono de Dios. Importante, hermano, presta atención aquí. Muchos creen que este grupo de santos representan los que están en la tierra, pero el texto dice claramente que están delante del trono de presencia del Cordero. He escuchado ahí fuera que esa gran multitud, que no se puede contar, están en la tierra, hermano. Porque unos pocos, entre comillas pongo, que no es palabra de Dios, un número limitado, van al cielo. Y los otros estarán en la tierra eternamente, hermano. Están diciendo que están delante del trono de la presencia del Cordero. No es aquí. No es aquí. Eso es importante saberlo. Claramente significa que ya gozaban de la comunión con Cristo Jesús en el paraíso. Mira el versículo, capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 7. Capítulo 2 de Apocalipsis, verso 7. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores, le daré del fruto del árbol de la vida, que está en donde, en el paraíso de Dios. El paraíso de Dios, hermano, no se encuentra en esta tierra. El paraíso de Dios es un reino que nosotros no vemos ni percibimos y solamente Dios conoce su lugar. Y él se lo plantea en el Sermón del Monte como el reino de los cielos se ha acercado. Yo soy el hijo del reino de los cielos. Yo soy el hijo de Dios. Y ese reino se ha acercado a ustedes. Voy a dejarles como una embajada, por decirlo de esa manera, porque Pablo dice que somos embajadores de Cristo. Si usted quiere, por ejemplo, Honduras, ¿dónde está su embajada aquí en Madrid? En Cusco. Vale, usted coge en la embajada de Honduras, de Cusco, abre la puerta y entra, y ¿qué le dice la persona? Usted acaba de estar en territorio hondureño, ¿cierto? ¿Está en Honduras o está en Madrid? No, esto es territorio hondureño. Yo entro a Plaza Castilla, ahí cerca de la embajada venezolana, entro, es territorio venezolano, y dice, pero ya estamos en Madrid. No, es que cuando dice reino de los cielos, ahora yo le digo a usted, este local se acaba de convertir en ¿qué? ¿En el territorio de qué? Yo pregunto. Si todos somos embajadores de Cristo, representamos el reino de los cielos, este territorio, este espacio que se acaba de convertir en un pedacito del reino de Dios. En un pedacito. En la iglesia, hermano. Qué gran bendición conocer esto. Es una gran alegría. Filipenses 1, vamos a leer. Filipenses 1, verso 21. Libro de Filipenses 1:21 dice la palabra: pues para mí vivir significa vivir para Cristo y morir es aún mejor. Pero si vivo, puedo realizar más la labor fructífera para Cristo. Así que realmente no sé qué es mejor. Para Pablo no sabía qué era mejor. Quedarse aquí y seguir evangelizando o irse a la presencia del trono del Cordero de Dios. Imagínense en dónde estaba, qué es lo que estaba pensando el apóstol Pablo. Segunda de Corintios 5, 6. Segunda de Corintios. Si lo consiguen, lo pueden leer, hermanito. Segunda de Corintios, capítulo 5. Por eso vivimos siempre confiados. Al 8, hermanos. Pues sabemos que mientras estemos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Sí. Porque vivimos por la fe, no por la vista. Pero confiamos y quisiéramos más bien ausentarnos del cuerpo y representarnos ante el Señor. Preferimos más bien ausentarnos del cuerpo. Preferimos. ¿Usted prefiere estar aquí o prefiere irse a su Padre Celestial? ¿Usted prefiere seguir esta bendición que Maestro dice? ¿Usted prefiere seguir estando aquí? Para Pablo era algo que lo colocaba en estrecho. Él decía, yo prefiero estar con Dios. Yo prefiero estar con Dios. ¿Qué significa cuando había palmas? El versículo 9 dice que
que estaban esa gran multitud con palmas. En la entrada triunfal tenemos un pequeño escenario con Jesús, la entrada triunfal sobre el pollito que entró Jesús entrando a Jerusalén. La gente lo recibió con palmas. Eso era no casualidad, es que en el Levítico y en la fiesta de tabernáculos era necesario, era palabra de Dios, utilizar palmas. Las palmas también usaban en la fiesta de tabernáculos, la fiesta también se celebraba en la liberación y la perseveración del pueblo de Israel para Dios. Eso es algo que está en la palabra de Dios, por eso están ahí con palmas. Versículo 10, hermano, Apocalipsis, ¿qué dice? 7:10. Pueden leer. Amén. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y el Cordero. Amén. Una pregunta, hermanos. ¿Dónde está Jesús hoy? A la diestra del Padre. Porque Él acabó su obra. Como el gran sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, presentaba el Cordero, todo salía bien y se sentaba, porque su obra había terminado. El sacerdote de Israel hacía eso. Dios, siendo el sumo sacerdote, sin orden, sin legión, sin genealogía, como dice Melquisedec, Él terminó su obra y se sentó porque acabó la obra, a la diestra del Padre. Él está sentado a la diestra de Dios. ¿Y la multitud dónde está? Frente a este trono, hermano. No es posible dar un contexto de que ellos están en la tierra. Es importante saber esto. ¿Qué estaban gritando? ¿Qué estaban diciendo? La salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y es del Cordero. Proclamaban alabanzas del Salvador, como dice el versículo 10. El título Salvador, me acuerdo, y hay personas que lo he leído, se referían al emperador, pero normalmente para el pueblo de Dios no es el emperador, porque el gran César del emperador romano no te daba a ti, él no era el salvador de Roma. La verdadera salvación está en Jesús. Vamos a compararlo. Vamos a leer Apocalipsis 12, verso 10. Apocalipsis 12. Amén, hermano. ¿Cuál es? 12:10. Sí. Entonces oí una fuerte voz en el cielo que decía: aquí están ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Ya ha sido expulsado el que día y noche acusaba a nuestros hermanos delante de nuestro Dios. Amén, hermano. Entonces, ¿dónde está la salvación? En Jesús. Apocalipsis 19:1, ¿lo pueden leer? Apocalipsis 19:1. La salvación está en nuestro Dios. Sí, hermano Jordi. Sí. También, correcto. Así es, el Padre. Sí. Así es, hermano. Muy bien. Sí. Importante, hermano Jordi. Gracias por ese aporte. Sí, Apocalipsis 19:1, por favor. Sí. Sí, hermanito. Dice la Escritura: después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo, que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Amén. Entonces, la salvación es de Jesús, nuestra salvación le pertenece a Jesús, nosotros somos salvos por medio de la sangre del Cordero. O sea, la salvación es única y exclusivamente de Jesucristo. Él nos la ha dado, Él nos ha dado esta salvación. Vamos a leer Apocalipsis del 11 al 12, por favor. 7, 11 y 12, por favor. ¿Pueden leerlo? Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo:
Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia y la honra y el poder y la fuerza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén, hermano. ¿Se han dado cuenta de que en el capítulo 5 los seres vivientes, los 24 ancianos, están todavía allí y continúan haciendo su labor? El reino de los cielos, en los cielos se adora a Dios, en la tierra se adora a Dios, inclusive debajo de la tierra se sigue adorando a nuestro Dios. Entonces, vamos a sacar lo mejor de estos textos, porque vamos a llegar a un punto tan importante para nosotros, porque de ello va a determinar el por qué yo estoy hoy aquí sentado, que me lo va a decir Apocalipsis 7. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Quiero que localices un poco dónde está el trono, dónde están todos los que están adorando a Dios. Se postran sobre su rostro en la tierra delante del trono y adoraron a Dios, cantando. Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias, el honor, el poder, la fuerza pertenecen a Dios para siempre. Los ángeles se unen a ellos para cantar alabanzas de Dios y reafirmar su soberanía. Eso es lo que estamos leyendo en Apocalipsis 7. Pero ¿qué dice Primera de Pedro? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan lo que hablaba Primera de Pedro? ¿Quién está interesado por la salvación de los hombres? Si tú sigues leyendo Apocalipsis 7, me llama mucho la atención esto, porque mira lo que dice. Voy a seguir leyendo. Entonces, ve conmigo el 13, Apocalipsis 7. Entonces, uno de los 24 ancianos me preguntó, ¿quiénes son estos que están vestidos de blanco y de dónde vienen? Y yo le contesté, tú eres quien lo sabe, Señor. Entonces él me dijo, estos son los que murieron en la gran tribulación y han lavado y blanqueado sus ropas de la sangre del Cordero. Quiero que preguntes algo ahora a la palabra. ¿Por qué los 24 ancianos? ¿Por qué los ángeles? ¿Por qué los seres vivientes? ¿Por qué todos los que sirven en el cielo a Jesucristo y al Padre están interesados en la salvación de los hombres? Vamos a Primera de Pedro. Vamos a Primera de Pedro. Capítulo 1, verso 12 dice la palabra. Se les dijo que los mensajes que habían recibido no eran para ellos, sino para ustedes. Y ahora esta buena noticia les fue anunciada a ustedes y por medio de aquellos que la predicaron con el poder del Espíritu Santo enviado del cielo. Todo es tan maravilloso que aún los ángeles observan con gran expectación cómo suceden estas cosas. Nosotros somos un pueblo santo, nación adquirida por Dios, un real sacerdocio. En el reino de los cielos se está muy atento de nuestra salvación, se está muy atento de cada uno de nosotros. Hay algo que para los ángeles es un privilegio servir a Dios, que no se les fue permitido dar. Jesús antes de morir, o cuando lo estaban crucificando, cuando lo estaban enjuiciando, si mi reino fuera de este mundo. Él dijo eso, si mi reino fuera de este mundo, ni Pilato, ni el César, ni nadie me tocaría. Enviaría a mi Padre y yo legiones de ángeles a luchar por mí. Pero Dios entregó voluntariamente su vida. Entendamos lo que está pasando en los cielos con nosotros. Nosotros cuando anunciamos la palabra de Dios, cuando decimos las buenas nuevas de salvación, el Evangelio de Jesucristo, los ángeles anhelan hacer tal trabajo porque ellos sirven a Dios. En los cielos se está adorando a Dios. En la tierra nosotros adoramos a Dios. Inclusive los que están muertos, tanto en el paraíso como están estas personas, incontables de contarlas, según Juan, un número que no podía contar, ¿qué hacen? Están adorando a Dios. Toda la creación adora a Dios.
tienen conocimiento de la salvación de la iglesia de Cristo. Lee Efesios capítulo 3, verso 10. Vamos al libro de Efesios. Efesios nos da a entender un contexto interesante. Si lo tienes, lo puedes leer, hermano. Efesios 3, 10 y 11. Amén. Amén, varón. Para dar a conocer ahora, por medio de la iglesia, su multiforme sabiduría a los principados y poderes en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿A quién se le da a conocer, hermano Lester? ¿A quién se le da a conocer lo que está haciendo la iglesia? A las potestades superiores, a los que están arriba adorando a Dios. Ellos están atentos a lo que está ocurriendo aquí abajo en la tierra. Inclusive, ellos actúan en favor nuestro, ellos pelean de la mano nuestra. Me hace acordar cuando el arcángel Miguel le revelaba profecías a Daniel en el tiempo de Babilonia, y Daniel tenía una conversación fluida con Miguel, y Miguel le decía: estoy peleando por ti, estoy derrocando los imperios por ti. Es importante. Vamos al libro de Hebreos 1:14. Es necesario que lo leamos en la palabra. Hebreos 1:14 dice: por lo tanto, los ángeles solo son sirvientes, espíritus enviados para cuidar a quienes heredan, ¿qué? La salvación. No te sientas solo. Cuando Dios va a la guerra, los profetas se les eran abiertos los ojos y ellos clamaban: estoy viendo carros de fuego, estoy viendo ejército de Dios. Y eran ellos físicamente unos pocos, pero cuando iban a la guerra y el profeta veía claramente como Dios le presentaba la visión, el profeta clamaba y decía: veo carros de fuego y legiones y ejércitos de Dios luchando. Apocalipsis 7:13 al 14 dice: entonces uno de los 24 ancianos le preguntó: ¿quiénes son estos que están vestidos de blanco? ¿De dónde vienen? Yo le contesté: tú eres quien lo sabe, Señor. Entonces él me dijo: estos son los que murieron en la gran tribulación y han lavado y blanqueado sus ropas en la sangre del Cordero. ¿Usted está viendo lo que dice aquí? La gran tribulación. La iglesia de Cristo predica y anuncia y dice que esta gran tribulación es en el tiempo de Roma a la iglesia primitiva. Ahí fuera están hablando de otras cosas. La gran tribulación la sufrieron mis hermanos del primer siglo bajo el imperio de Roma. Y la gran tribulación ahí fuera la están anunciando que va a pasar en la tierra, que serán raptados mientras ocurre la gran tribulación. Luego de pasar la gran tribulación, todo será aniquilado. No tiene sentido, hermanos, nada de lo que se está predicando ahí fuera, cambiando el contexto de la palabra. Cuando haya el rapto o cuando haya la transformación, es un abrir y cerrar de ojos. Vea Tesalonicenses, y la tierra será aniquilada. No quedará nada. ¿Quiénes son estos, hermanos? Son los que han salido de la gran tribulación. Vamos a hablar de este tema. No fueron raptados de la tierra antes del inicio de la gran tribulación. Estuvieron presentes en la tierra durante parte de la gran tribulación. Esto destruye la teoría popular que insiste en que los fieles serán raptados para estar en el aire durante la gran tribulación. Hermano, quítese esa idea de la mente y tírela en el cesto. Eso no es palabra de Dios. Comparamos. Apocalipsis 1:9. Apocalipsis 1:9. Dice la palabra: yo, Juan, soy hermano de ustedes y su compañero en el sufrimiento en el reino de Dios y en la paciente perseverancia a la que Jesús nos llama. Me exiliaron a la isla de Patmos por predicar la palabra de Dios y por el testimonio acerca de Jesús. Ahora, mi pregunta, hermano, pregúntale la palabra. ¿Pablo está feliz en la isla de Patmos? ¿Está contento? ¿Está perfectamente en la isla de Patmos? Hermano, está sufriendo y está exiliado preso. Está sufriendo
Yo he sufrido, como dice, yo Juan, hermano de ustedes y compañero en el sufrimiento. Yo estoy sufriendo como ustedes están sufriendo. Año 90, 92 aproximadamente, se escribió Apocalipsis. La gran tribulación. La gran tribulación era esa aflicción o persecución ejecutada por el imperio de Roma, que padecieron los cristianos del primer siglo. También parece haber incluido las consecuencias de esta persecución, la ira del Cordero contra el mundo. ¿Qué pasó? Vuelvo y te llevo a ese escenario en el Gólgota. ¿Qué pasó cuando Jesús exclama y muere? La tierra se vuelve tinieblas, hubo terremotos, hubo problemas, hermanos. Dios está enojado con esta creación. Dios está furioso contra esto. Y Él se proclama así: yo soy Jehová de los ejércitos. Yo no voy a estar con ustedes, sino en una continua guerra. Yo soy Jehová de los ejércitos. Así como estuve de la mano con José y Caleb, con Abraham, yo estoy de la mano ahora con los hermanos del primer siglo. Son mis hijos. Y soy Jehová de los ejércitos. Vamos a una guerra. Vamos a destruir el imperio de Roma. Pregunta: para acabar un imperio, ¿se acaba dándonos la mano y un abrazo y todos somos felices? No, hermano. Un imperio se derroca con mucha sangre, hermano, con mucha guerra, con mucha angustia y tribulación. Y todos sufrimos ese entorno. Aunque la iglesia tenga el sello. ¿Te acuerdas del sello? Es importante. Una cosa va llevando a la otra. Yo sé lo que son míos. Yo sé lo que son míos, los voy a guardar. No les va, aunque los maten. Jesús les dijo en el sermón del monte: no tengas miedo que te quiten la vida. Yo estaré contigo. Seguimos leyendo. La única manera de salir de la gran tribulación era por medio de la muerte. Tú quieres salir de la gran tribulación, tienes que morir. No hay otra forma. Tú quieres acabar con tu sufrimiento terrenal, tienes que morir. Tú deseas quitarte la angustia, los problemas. Estoy hablando yo personalmente. Yo deseo estar en un mundo donde está la paz. ¿Qué dice Jesús? Escucha lo que dice el maestro. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo les doy la paz, pero confiar en mí, porque en el mundo tendréis aflicción. Si tú quieres no tener aflicción, y no tener tribulación, y no tener angustia, tienes que anhelar y desear la muerte para estar con Cristo. La única forma, no hay otra. Es decir, estos individuos estaban muertos, hermano. Para tú estar delante del trono de Dios y del Cordero, estaban muertos. Estaban en el paraíso. Ya no se encontraban aquí, hermano. Son almas que han pasado al paraíso de Dios. Compare lo que vimos en Apocalipsis 6. Vamos a leerlo. Apocalipsis 6. Versículos 9 al 11 dice la palabra: cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar las armas de todos los que habían muerto como mártires por causa de la palabra de Dios y por haber sido fieles en el testimonio. Hermanos, están allí, están muertos. Juan vio las almas de aquellos mártires. Juan observó a Esteban, si estuvo a su paso. Ellos también habían salido de la gran tribulación. ¿Usted cree que Esteban muere a causa de qué? A causa del odio del hombre, del corazón duro y duro de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, como decía Esteban, por no querer obedecer a Cristo. Ellos que habían salido de la gran tribulación, murieron y luego pasaron a la presencia de Dios. Bajo el altar que está la presencia de Dios. Y es el mismo Apocalipsis 8.3 que lo dice. Dice Apocalipsis 8.3. Entonces vino otro ángel con un recipiente de oro para quemar el incienso, y se paró ante el altar. Se le dio una gran cantidad de incienso para mezclarlo con las oraciones del pueblo de Dios como una ofrenda sobre el altar de oro delante del trono. Hermanos, ¿dónde están llegando esos mártires? No solamente como está escrito acá, no es solamente ellos, son todos los fieles del testimonio.
Todos los fieles. Todos los fieles. Todos los cristianos que han decidido llevar esa vida del primer siglo. El significado literal han salido es un continuo. Si vamos al griego, hechomenoi significa están saliendo, es continuamente. Señala el proceso de salir de este mundo a pasar al otro. Mientras haya tiempo, los fieles que salen de este mundo están reuniéndose delante del trono de Dios en un proceso continuo. ¿Cuántos hermanos usted perdió el año pasado? Están delante del trono de Dios, hermana. Es continuo. No se ha parado ese número. No se ha detenido ese número. ¿Cuántos hermanos conoce usted que empezando enero ya no estaban con usted? Están delante del trono de Dios. Es un proceso que no se va a detener. Ni el hombre, ni los gobernantes de este mundo, ni cualquier imperio que se presente podrá contra este plan de salvación de Dios. Es imposible detenerlo. Es imposible que nadie pueda poner en menos la sangre del Cordero de Dios. Nadie. La participación de este grupo innumerable que se encuentra delante del trono es limitada. ¿Limitada por qué? Porque no todos estarán allí. Si usted no está bautizado, si usted no está perseverando, si usted se encuentra en pecado, todo depende de usted. Solamente los que han lavado sus ropas, como dice la palabra, lo acabamos de leer, tenían las ropas blancas, con palmeras en la mano, de la sangre del Cordero, son los que pueden estar allí. Si usted no ha bajado las aguas del bautismo, no puede estar allí. No puede. Esto es algo que hicieron durante su vida, hermano. Durante su vida, ellos decidieron adorar a Dios, servir a Dios, y en el mundo de la gran tribulación, o la tribulación que pasasen, no negaron su fe a Dios. Tienen ropas blancas porque no negaron su fe. Tienen ropas blancas porque pasaron de este mundo al otro. Tenemos que prepararnos antes de la muerte, porque si no te preparas antes, vas al Seol, al infierno, hermano, para poder participar de la bendición de Dios. No hay oportunidad después. No creas tú que después, como el rico Padre Abraham, tengo 5 hermanos. Manda a Lázaro que moje tu dedo. No, no hay manera, hermano. No hay forma. Hebreos 9:28, hermanos. Necesario que la palabra de Dios salve. Hebreos 9:28. Dice la palabra. Así siempre, a fin de quitar los pecados de muchas personas, Cristo vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación a todos los que esperan el anhelo, su venida. Jesús no viene nuevamente a causa del pecado. Jesús viene nuevamente a llevarnos a nosotros, si aún estamos en vida. Si decide hoy Cristo Jesús sonar la trompeta y bajar en este preciso instante, todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, y la tierra será aniquilada, y todo lo que hay en ella. Como dice Corintios y como dice Apocalipsis 20, del 11 al 15, que vamos a leer. Apocalipsis 20. Apocalipsis 20, del 11 al 15, dice la palabra. Y vi un trono blanco en el cual estaba sentado en él. ¿Dónde está el trono blanco, hermano? Pues está la gran multitud que no se puede contar. Ese es el trono blanco. Apocalipsis 20:11. Pero no encontraron ningún lugar donde esconderse. ¿Por qué? Porque la tierra no existe, hermano. Vi a los hombres, vi a los muertos, tanto grandes como pequeños, personas muy importantes y personas menos importantes, delante del trono de Dios. De pie delante del trono de Dios. Los libros fueron abiertos, toda la palabra de Dios. El libro de la vida. Los que han lavado sus ropas con la sangre del Cordero son inscritos en el libro de la vida. A los muertos se les ha juzgado de acuerdo a las cosas que habían hecho, según lo que estaba escrito en los libros. Fueron juzgados, como dice mi hermano Jorge, importante, gracias hermano Jorge por el comentario pasado. Depende del pacto que se encontrasen, ellos fueron juzgados de esa manera. Si estaban antes del pacto de Abraham, en el pacto de Abraham, o en el pacto de Moisés, o en el pacto de Adán y Eva, o en el pacto de la gracia de Dios.
Dependiendo. Seguimos leyendo. Según el versículo 13. El mar entregó los muertos y la muerte y la tumba, o el Hades, también entregaron sus muertos y todos los fueron juzgados según lo que habían hecho. No fueron juzgados en vida. Su vida fue juzgada después de la muerte. Entonces, versículo 14, la muerte y el Hades o la tumba fueron lanzadas al lago de fuego. El lago de fuego es la muerte segunda. Y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, hermano, la muerte segunda. Es importante saber que ellos son los que están allí. Los que lavan las ropas de Cristo son los que pertenecen a Dios. Todo esto que estoy colocando aquí, todos estos textos, son los que hacen que yo entienda y comprenda como iglesia que el bautismo es importante para mí y que el bautismo a mí ha hecho que yo haya lavado mis ropas y sea digno de ir adelante del trono de Dios. No hay otra forma. El oír la palabra, he escuchado la palabra, porque la fe viene por el oír. Yo he escuchado la palabra. Tengo que arrepentirme de mis pecados. Tengo que ir arrepentido a la presencia de Dios. Tengo que confesar a Cristo como mi Salvador. Tengo que bautizarme, perseverar hasta el fin. Los pasos de la salvación. Eso lo encuentras allí. Voy a leer aquí abajo. La sangre del Cordero es el principio y el fin del mensaje del Evangelio. En los Evangelios, tanto en Hechos, en las cartas a las iglesias y en el Apocalipsis encontramos el mensaje. Jesucristo ya está crucificado. ¿Qué hizo Pablo? Yo lo que voy a hacer es dedicarme a predicar a Cristo ya está crucificado. Porque Pablo anhelaba estar en el trono delante del Señor. ¿Usted lo anhela? Es perseverancia. Este pedazo de lugar se ha convertido hoy en el reino de Dios, la iglesia. Cuando salgamos de este lugar ya no pertenece a Dios. Porque somos nosotros. Somos cada uno de nosotros. Y no individual. Porque Dios no nos mandó a estar individuales ahí fuera. Nos mandó a estar como familia. Demostrando el amor de Dios unos por otros. Yo no puedo decir, yo soy un hijo de Dios y vivo solo en mi casa, me congrego solo en mi casa y adoro solo a Dios en mi casa. Porque ahí no va a enviar Dios bendición, vida eterna y armonía. Porque Dios la envía cuando están en familia, como dice el Salmo, y como dice mucha palabra de Dios. Esto se fue hacia arriba, voy a adelantar un poco. Entonces, el contexto, hermano, es tan importante irlo conociendo. Aquí estamos. Ahora, nuestra adoración de Dios, encontramos la presencia de Dios por fe. Pero ellos, hermano, ellos, ubícate en ellos, los que están delante del trono. No es por fe, hermano, que no están viéndolo, es por vista. Los que están delante del trono lo están viendo. El privilegio por fe es bastante grande, lo estamos sufriendo nosotros. Creyendo en algo que no hemos visto, anhelando cosas que no conocemos y predicando a alguien hace 2000 años que por amor y por fe y por la palabra de Dios y porque deposito mi corazón en ella, lo creo fielmente. Es hermoso, hermano. ¿Puede imaginarse lo que será estar directamente delante del trono de Dios? Yo lo que hago es pensar en mis hermanos que ya partieron. Yo no puedo estar triste por ellos. Porque ¿qué están haciendo? Cantando. Están cantando, el hermano este nos va a cantar hoy. Están cantando, nosotros cantaremos y nuestras oraciones, ¿sabes a dónde van a llegar, hermano? Al trono de Dios. Y ellos nos conocen y ellos saben que estamos aquí. Los de Honduras, que usted perdió, ellos saben que usted está aquí, porque la palabra lo ha dicho. Ellos se recuerdan de lo que dejaron ahí abajo y le piden a Dios por el testimonio de la palabra. Véngalos, hermano. Véngalos, Jesús. Que vengas ya. Todo esto es impresionante, hermano, conocerlo de esta manera.
Tenemos un servicio perfecto porque Jesús es el perfecto. Le sirven de día y de noche. ¿Sabes por qué hay día y sabes por qué hay noche? Allá arriba, en el trono del Cordero. ¿Sabes por qué existe eso? Porque la tierra sigue girando, hermano. Porque no está liquidada. No pensemos en el rapto. No pensemos en cosas que están diciendo ahí fuera que no tienen sentido. Es evidente que esta visión, el tiempo todavía existe. Por supuesto que existe el tiempo. No, la tierra sigue continuando en tu vida. La tierra sigue, hermano. Todo esto que estoy colocando aquí, dice, todavía existe porque habla de día y de noche. Después del juicio final, cuando entramos en la gloria eterna, no habrá noche, ni habrá día, ni habrá nada, hermano. Solamente un día de eternidad en la presencia de Dios. Apocalipsis 22, el día final. Ellos son las almas del paraíso, no cuerpos resucitados y glorificados. No puedes hablar de que el pasaje de los 144 en la tierra ni el pasaje de la multitud innumerable delante del trono de Dios son cuerpos resucitados. Porque si eso fuese así, usted y yo no estuviésemos hoy aquí. Porque cuando venga la resurrección de muertos, no será unos privilegios para un grupo de personas y después nos dejarán a nosotros de último, hermanos, serán todos. ¿Usted piensa que la resurrección de muertos va a ser en parte? Primero unos resucitarán con Cristo y otros resucitarán después. La resurrección es para todos. Eso lo anhelamos el día final. Cuando todo esto pase. Cuando todo esto ocurra. Protección de Dios. Apocalipsis 7:15. Él está con nosotros. Como también lo decía el antiguo pacto. Tenemos la protección de Dios en esta vida, pero siempre sufrimos y al fin morimos. Pero la vida del cristiano progresa y se perfecciona cuando muere. Tendremos aflicción en este mundo. Lo tendremos, hermano. Dios nos provee. ¿Qué nos provee? Nos dio la vida eterna. Él es el pastor. Nos dio el agua de vida que le prometió allí a la samaritana. Él nos dio esa agua. No tendremos sed jamás. Tenemos un gozo perfecto, como dice el Apocalipsis 7:17. No va a haber ninguna tristeza. Él enjuagará toda lágrima. ¿Qué concluimos? Los cristianos del primer siglo, al morir por causa de la terrible persecución y la gran tribulación que vivían, los fieles iban a pasar a una vida perfecta delante del trono de Dios. Ellos están delante del trono de Dios. Ya pasaron la gran tribulación del imperio de Roma. Están allí con los mártires, con los que son fieles. Para nosotros hoy en día, después de las pruebas de nuestra vida, no importa, prueba emocional, prueba física, prueba de enfermedad, prueba de migración, prueba de perder familiares, prueba de no tener empleo, cualquier tipo de pruebas, después de todo eso, nos espera una vida perfecta en la presencia de Cristo. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Nosotros, los cristianos fieles. Por tanto, ahora tenemos confianza, venga lo que venga. Por tanto, ahora pueden hacer daño a la tierra. En este punto, hermano, Jesús va a abrir el sexto sello. Ahora sí Jesús va a abrir el séptimo sello. Tenemos que comprender la palabra en su cronología y en su estado. Y en qué momento se está hablando. El sexto sello se cumplió para la iglesia del primer siglo. Ahora vamos a estudiar a continuación, en la siguiente clase, el séptimo sello. Dios les guarde y les bendiga, amados hermanos. Preguntas, comentarios.